algo muy grande. Pero hombre verdadero es únicamente el que ha fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser, el que se ha establecido como ciudadano de los mundos superiores. Hombre verdadero es el que ha logrado, pues, el dominio de los elementos de la naturaleza, no solamente en el cosmos, sino dentro de sí mismo, aquí y ahora. Si un hombre verdadero no aprendiera a dominar los principios inteligentes de su propio cuerpo físico, representados por esos gnomos atómicos o elementales del sistema óseo, tampoco podría dominar a los gnomos del planeta en que vivimos, a los gnomos que viven entre las rocas de la Tierra. Si un hombre auténtico no pudiera dominar a las inquietas ondinas atómicas que viven entre sus aguas seminales y en la linfa, tampoco podría dominar a las ondinas y elementales acuáticos de los ríos y de los mares. Si un hombre verdadero no pudiera dominar el aire de sus pulmones, si no tuviera capacidad para controlar en verdad a los elementales de su propia mente, a esos que juegan con la sustancia de su entendimiento, a esos que bullen y palpitan entre sus inquietudes inteligentes, tampoco tendría poder para dominar a los hipos de la naturaleza, a esos que gobiernan las nubes, a esos que les hacen, que mueven el huracán y la tormenta. Si un hombre real, auténtico, no tuviera perfecto dominio sobre sus principios ígneos, si no pudiera dominar sus ardientes impulsos sexuales, si fuera víctima de sus propias salamandras atómicas, tampoco podría dominar a los elementales ígneos de los volcanes en erupción, o del fuego del interior del planeta en que existimos. Así que, para poder manejar los talvas, tenemos que empezar a manejar nuestros propios impulsos dentro de sí mismos, los elementos naturales que nosotros tenemos. Si un hombre no aprende a dominar su cuerpo, mucho menos podrá dominar al gran cuerpo llamado Tierra. Si un hombre no aprende a dominar su propio cuerpo vital, tampoco podría manipular los talvas. Si un hombre no aprende a dominar sus propias emociones y deseos personales, tampoco puede manejar la corriente astral del planeta Tierra. Si un hombre no es dueño de su mente, tampoco podrá ser dueño de la mente universal. Si un hombre no es dueño de su voluntad personal, tampoco podrá ser dueño de la voluntad cósmica. Quien quiera sentarse en el trono de mando de la naturaleza, deberá antes que todo tomar posesión de sí mismo, convertirse en amo de sí mismo, en señor de sí mismo. Ser rey de la naturaleza es algo grandioso. No es posible ser rey de la creación si uno no se ha hecho antes rey de sí mismo. Para llegar a ser rey de sí mismo es indispensable aprender a negarse a sí mismo. Raros son los que se saben negar a sí mismo. Solo aquel que aprende a negarse a sí mismo puede sentarse en el trono de mando para gobernar a la naturaleza entera. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo adquiere poder sobre el fuego de los volcanes en erupción y puede hacer temblar la tierra. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo puede apaciguar las tempestades. Solo el hombre que aprende a negarse a sí mismo puede desatar los huracanes. En tanto uno no haya aprendido a negarse a sí mismo, es un débil, un incapaz, una criatura víctima de las circunstancias. Negarse a sí mismo aparentemente es muy fácil. En teoría, en frío, cualquiera se siente capaz de negarse a sí mismo. En caliente es diferente. Quisiera poner algún ejemplo de negación de sí mismo.
apelaré a la cuestión de las bodas matrimoniales con tal de insinuar ideas. Tengamos el caso de alguien que se casará siendo alquimista. Bien sabemos que el alquimista maneja el vitriolo, vidrio líquido, flexible, maleable. O hablando en otros términos, el esperma sagrado. O el azogue, como también se le dice, el azogue en bruto. Obviamente un alquimista no puede jamás derramar el vaso de Hermes. Yo no conseguiría un alquimista dedicado a la gran obra derramando el vaso de Hermes, Trismegisto, el 3 veces grande Dios y de todo. O en otros términos más concretos, llegando hasta la eyaculación del insemen durante la cópula química o metafísica. Si un alquimista procediera en esa forma, fracasaría, de hecho, en la ciencia de la transmutación metálica. Se ha casado. Y debido a la sobreexcitación sexual, sabe que si realiza la conexión del Lingam Yoni y Pudenda en su primera noche de bodas, perdería el mercurio de la filosofía secreta. Sin embargo, el peligro es grave. La Tanor, es decir, su esposa, podría exigirle el cumplimiento de la cópula química, pero él sabe que fracasaría. Negarse sería lo indicado, y debe negar, aunque la sacerdotisa proteste. En frío, todos dicen que sí. En caliente, no hay nadie que sea capaz de hacerlo. Ahora, supongamos que no se trata de un elemento masculino. Supongamos que una mujer se dedica a la alquimia y al dominio de las ciencias esotéricas. Se casa. Obviamente ha de realizar la cópula metafísica en su primera noche de boda. Mas teme que al realizarla pudiese llegar a eso que en fisiología orgánica se conoce como orgasmo, o pérdida de la energía creadora del tercer logo. Debe negarse esa noche. No se halla en condición. ¿Podría hacerlo? Cualquier dama en frío diría sí, lo hago. Pero en caliente las cosas cambian. Y no estoy dándoles a ustedes sino una pauta, una idea de lo que es negarse. Trataría algo terrible. En tanto un hombre o una mujer no se nieguen a sí mismos, no sean capaces de sacrificar la parte animal por amor al Cristo íntimo, al Logos. Tampoco sean capaces de sentarse en el trono de mando de la naturaleza para gobernar al universo entero. El que quiera poder puede adquirirlo si se niega a sí mismo. Un ejemplo concreto tendremos nosotros en el poder para hacerse invisible. Es posible lograr ese poder, y es maravilloso, pero necesita uno negarse a sí mismo. Sí, en instantes en que un ser querido exhala su postrer aliento, renunciamos al dolor que nos ocasiona tan nefasta pérdida. Hay negación de sí mismo. Lo más natural es que viendo nosotros a nuestra madre que ha muerto, o a un hijo, o a un hermano, o a nuestro padre terrenal, caigamos en la desesperación. Así en ese preciso instante nos negamos a sí mismos. Y aquel dolor es sacrificado en aras del poder esotérico para la invisibilidad. Si en ese momento ese supremo dolor lo transformamos mediante la meditación consciente en el poder para hacernos invisibles,
la realidad será que adquiriremos por tal motivo tan precioso poder. ¿Quién es capaz de hacerlo? ¿Cuál sería capaz de sonreír de verdad, renunciando al dolor ante el lecho de su madre muerta? ¿Cuál sería capaz de sacrificar ese dolor, de renunciar a él ante el lecho de su padre o de su esposa fallecida? Imposible. Es muy difícil hallar a alguien con esa capacidad. Entonces, ¿cómo aprender a hacerse invisible si no somos capaces de conseguir el poder? Para conseguirlo hay que negarnos a sí mismos. Y si no nos negamos, ¿conseguiremos acaso tal poder? Los poderes ante nosotros están, pero implican sacrificio y negación de sí mismo. Por ejemplo, el combustible que hace mover una máquina que arrastra un ferrocarril en marcha debe ser sacrificado en aras de la energía motriz que haga funcionar todo el tren. Vemos así que ese combustible, mediante el sacrificio, se convierte en una fuerza distinta, se convierte en movimiento, en un poder que arrastra un vehículo a lo largo de los rieles. Eso es obvio. Así también una fuerza inferior cualquiera puede ser transformada mediante el sacrificio en otra fuerza completamente diferente y con características distintas. La técnica está en aprender a negarse a sí mismo para transformar mediante el sacrificio una fuerza inferior en otra de tipo superior y diferente. Solo así, procediendo así, transformándonos de esa manera, de ese modo, es como es posible en verdad llegar a ser reyes de los Tattvas, hombres en el sentido más completo de la palabra, hombres solares, hombres dioses. Ahora es llegada en que nosotros meditemos un poco. En los antiguos tiempos de la Arcadia, cuando los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, el hombre tenía poder sobre los elementos de la naturaleza. Entonces parlaba en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Esa era la edad de los titanes, la edad en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. Entonces no existía ni lo mío, ni lo tuyo, y todo era de todos, y cada cual podía coger del árbol del vecino sin temor alguno. La humanidad no se había degenerado, poseía el poder sobre los Tattvas. Ahora necesitamos la reconquista de ese poder, pero para conseguir tales facultades se hace necesario el sacrificio, la renuncia de sí mismo, la transformación radical. En esta institución vamos a enseñarles a ustedes el camino que los conducirá al superhombre. Ha llegado la hora del superhombre. Ha llegado la hora en que nosotros debamos empezar por crear al hombre. Incuestionablemente lo primero será la creación del hombre. Y luego entraremos en el reino del superhombre. El hombre en sí mismo es grandioso. Es el rey de la naturaleza y del cosmos. El superhombre está más allá todavía. El superhombre es el hombre que ha logrado integrarse con la divinidad. En la doctrina secreta de Anáhuac se dice que los dioses crearon a los hombres de madera y que después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Crear el hombre es lo primero, fusionarlo con la divinidad es lo segundo. Cuando el hombre se fusiona con la divinidad, se convierte en el superhombre de Nietzsche. El superhombre es una terrible realidad. Necesitamos salir de este estado lamentable en que nos encontramos. Hasta ahora somos míseras piltrafas en el lodo del